Mi nombre es Sergio Mendoza, yo estoy basado en México, soy SAM Specialist y representante de Snow a nivel Latinoamérica. Mi papel dentro de esta sesión es platicarles sobre varios temas. De entrada, un punto importante en cuanto a regulación en materia de administración de activos de software. Tocaremos, como lo mencionaba hace un momento con mis compañeros, la parte de algunas leyes en función de regulaciones específicas y por otro lado la parte de eh, derechos de autor y mejores prácticas de el software. Finalmente todo obedece a una regulación local, pero también todo el software está tipificado desde que firmamos los contratos, aunque sea de manera digital, en donde estamos aceptando ciertos términos y condiciones que eso implica que también están regulados por la ley. Entonces, de esta forma, nosotros lo que podemos ver en la sesión es justamente el detalle puntual de todas estas regulaciones. La idea no es hacer un taller legal, ni hacer un taller de derechos de autor o de la DIAN, sino simplemente es un tema de ver exactamente dónde están los riesgos y a partir de eso cómo podemos ayudarlos a disminuir esos riesgos en función de regulación que ya existe. Dicho esto, vamos a empezar. De entrada, lo primero que quiero platicar es un tema de la parte de Software Asset Management. Software Asset Management, o SAM, como se conoce en Latinoamérica, desafortunadamente ha tomado un nombre de auditoría, porque muchos de los fabricantes de software internacionales, sobre todo, le han dado esta connotación de auditoría. Sin embargo, SAM no es una auditoría. SAM es una práctica de industria que viene de un estándar internacional que es el ISO 19760, que significa en primer lugar Administración de Activos de Software o Software Asset Management. El SAM tiene 10 grandes key points agrupados en 5 grandes familias que lo que hace es darme las mejores prácticas de cómo administro mis activos de software. Básicamente, cómo compro, quién interviene, cómo controlo el software, cómo lo automatizo, incluso el ciclo de vida y el desecho del software, por decir algunos de los procesos. Sin embargo, normalmente desde hace 18 años que yo llevo en esto, el fabricante le da una connotación más de auditoría porque finalmente le ve un esquema más comercial que un esquema de mejores prácticas. Entonces, es la primera aclaración que me gusta hacer porque finalmente el SAM es una serie de mejores prácticas. ¿Qué obtenemos de estas mejores prácticas? Si lo hacemos de manera correcta, de acuerdo a lo que dicta el proceso, podemos reducir costos, mejorar el control, bajar los riesgos, que es parte de la charla que tendremos hoy en función al tema legal, y optimización del gasto de tecnología, particularmente el software, pero eso no quiere decir que sea lo único en lo que podemos bajar el gasto. La parte de auditoría de software, voy a platicar un poquito de la connotación, el marco legal. De entrada les dejo dos grandes estadísticas. Por un lado, Gartner nos dice que el 68% de las organizaciones globalmente va a sufrir una auditoría externa, o ya la sufrió. Es decir, todos los fabricantes ven un esquema comercial muy interesante al hacer auditorías. Ya, en resumidas cuentas, ya verificaron que el hacer auditorías vende, y vende bien. Les dejo un par de datos, particularmente en Latinoamérica, casi el 30% de todo el negocio que vende Microsoft viene de auditorías, por un lado. Y por el otro, en el caso de SAP, es una cifra todavía más alarmante porque el 80% del negocio de SAP en revenue a nivel global viene de esquemas de auditorías o verificación de clientes en donde no tenían su licenciamiento de manera correcta. Entonces son cifras alarmantes y demuestran un poco la tendencia de los fabricantes de hacer auditorías porque finalmente eso les trae beneficios adicionales. Esta es una de las gráficas que les doy, que viene de parte de Gartner, puede ser verificada en el portal de Gartner.
Y otro punto importante es que, de acuerdo a Forrester, el potencial de ahorro en licenciamiento promedio a nivel global por cada escritorio es de aproximadamente $50, al menos, ese es un dato promedio, y por servidor de al menos $300 en promedio. Como sabemos, tanto en el escritorio como en el servidor y aplicaciones, si nosotros hacemos una correcta gestión y bajamos el gasto en software, podemos obtener ahorros mucho mayores. La cifra conservadora del ahorro en software a través de una mejor práctica de activos de software es de al menos el 20%. Sin embargo, hemos enfrentado en Snow y en Scanda escenarios donde hasta el 60% de el software realmente no se está utilizando o se está comprando de más. Entonces es un ahorro muy importante en estos controles que nosotros podemos dar. Dicho esto, hay un punto importante que quiero platicarles, que es la parte de la ley, particularmente en Colombia. Esta es una ley vigente, la ley 44, en su artículo 51, dice que se incurrirá en prisión de 2 a 5 años y multa de entre 6 y 20 salarios legales mínimos mensuales. Esto es, habla de derechos de autor a quien reproduzca, básicamente propiedad intelectual en todo lo que estamos nosotros viendo, y almacene o distribuya copias de esos títulos en donde hay derechos de autor. Esto, digamos, es la parte del marco legal y es un riesgo que está latente. A final de cuentas es importante tener estos marcos legales porque muchas de las veces, y eso me pasa en toda Latinoamérica, en Chile, en Perú, en Argentina, en el mismo Brasil, en Colombia, en México, lo que sucede es que muchas veces, al no conocer el marco legal que hay en cada país, entonces nosotros estamos en un riesgo y la autoridad tiene toda la facultad de imputarnos un tema de multas, incluso prisión, si nos vamos a un tema legal, porque las obras de software están protegidas por derechos de autor. Ese es uno de los marcos legales que quería presentarles. El otro es la famosa DIAN 603, que muchos de ustedes seguramente conocen. Y es básicamente, tácitamente lo que les diría es que el artículo 47 de la DIAN 603 habla de un informe de gestión que deberá contener una exposición de la evolución de los negocios, situación económica, administrativa y jurídica. ¿Qué quiere decir eso y cómo lo vemos directamente en la parte del software? Que en el inciso 4 habla de el estado del cumplimiento el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte. ¿Cómo se traspola esto directamente con la parte de que nos atañe a nosotros en la parte de sistemas, en la parte de software? Como lo decía con la ley anterior, la ley 44, toda obra sujeta a derechos de autor también está sometida a las leyes de propiedad intelectual y esto también tiene que ver con la DIAN 603 desde el punto de vista que al ser propiedad intelectual nosotros estamos obligados por la ley a cumplir con un informe de gestión de toda mi administración de activos que tenga propiedad intelectual. De hecho, de manera anual se pide este informe para que se cumpla directamente con la ley 603, con la DIAN 603. Ahora hay un punto importante, y eso es un tema que seguramente muchos de ustedes viven, que es dentro de la dinámica empresarial y de los propios fabricantes de software, ellos toman esta regulación del país para también establecer de manera periódica auditorías. Pero eso no quiere decir que ellos no tengan el derecho. Ahorita vamos a tocar el punto de qué derecho tienen los fabricantes de hacerme auditorías. Pero hablando específicamente de lo que estamos obligados como clientes, es importante mencionar que de acuerdo al marco regulatorio en Colombia, nosotros estamos obligados a presentar el cumplimiento de las obras de propiedad intelectual. Eso quiere decir que tenemos que tener un buen control del software que yo estoy utilizando, instalando o incluso comprando, porque todos esos tres factores que acabo de decir implican el presentar o no una correcta gestión de activos, que
tienen propiedad intelectual. Dicho esto, mencionaba yo una parte muy importante. Hablando específicamente de licencias y derechos de autor, la licencia como tal se tipifica en el contrato de licenciamiento o en la mayoría de los contratos de licenciamiento de los fabricantes como un derecho de uso. En el contrato de licenciamiento que ustedes tengan a mano, típicamente yo les diría el 95% de los contratos dicen que una licencia legalmente es un derecho de uso, no de instalación, de uso de un producto en específico. Eso quiere decir que el derecho de uso implica todas las consideraciones legales que esto conlleva. ¿A qué me refiero? Si yo tengo instalado un software, pero nunca lo utilicé, legalmente yo sí podría defenderme de acuerdo a lo que establece el propio contrato de licenciamiento del fabricante. Es lo que dice sus propias definiciones legales en ese contrato. Sin embargo, lo que nosotros en Snow y en Scanda vemos típicamente, en Server, vemos típicamente es que los clientes no tienen datos duros para demostrar que ellos tenían instalado el software, más no utilizado. Evidentemente, hay temas que toca demostrar con datos duros para que ante una corte sea completamente demostrable. Y normalmente es lo que los clientes no tienen manera de demostrarlo porque no llevan un tracking de qué es lo que están utilizando o no. Realmente lo que vemos es que no, de manera normal los clientes, particularmente la gente de TI, de sistemas, se enfoca más en mantener el negocio a flote y no llevar controles. Es algo natural, digamos, es parte de la misma tendencia de mantener el negocio y no enfocarme en otros temas. Sin embargo, en esta evolución de los propios sistemas, de las propias empresas, la gente de tecnología va tomando fuerza desde el punto de vista estratégico y administrativo. Eso quiere decir que tiene que controlar cada vez más el tema de gasto y el tema de no estar expuestos a riesgos, en este caso de auditoría. Hay tres grandes rubros en donde finalmente creo que podemos enfocarnos. Uno es que administrar licenciamiento es complejo y como decía, es algo que normalmente los clientes no se enfocan. Sin embargo, el proceso de administrar conlleva derechos que nosotros tenemos y obligaciones estipuladas en los contratos, de acuerdo a las diferentes leyes de derechos de autor. De acuerdo a esas leyes, el incurrir como una infracción en materia de derechos de autor implica responsabilidades y multas que mencionaba yo al principio. Esas multas, para serles honestos, se parecen mucho en los diferentes países de Latinoamérica. Hay países como Brasil en donde las multas son muy altas, pero los controles son más laxos, son más ligeros. En el caso de países como México, Colombia, se parecen muchísimo porque las multas y incluso los temas de prisión son muy parecidos en cuanto a la regulación existente. Digamos que tenemos una madurez a nivel Latinoamérica buena en cuanto a la protección de derechos de autor, pero eso implica también que tengamos que estar con cuidado, respetando exactamente esta parte de los controles del licenciamiento para no estar expuestos a ese tipo de riesgos. Mencionaba al principio, para terminar con el tema de marco legal, que estamos obligados como clientes cuando firmamos un contrato, o incluso sin firmarlo, al dar a aceptar cuando instalamos un producto, a ciertas regulaciones, a ciertos términos y condiciones que el mismo fabricante expone en sus contratos. Particularmente lo saqué de un contrato de Microsoft, pero la mayoría se parecen. En el contrato de licencia de usuario final, el CLOF, viene una serie de estipulaciones que el fabricante le exige al cliente firmar y cumplir para que pueda instalar este producto. De hecho, cuando nosotros instalamos el software y damos muchas veces aceptar, aceptar, siguiente, cuando lo estamos instalando, viene un contrato de términos y condiciones. En esos términos y condiciones estamos aceptando estos términos que, por ejemplo, yo pongo aquí.
Eh, Evidentemente no lo voy a leer todo. La parte importante que me interesa mostrarles es que el fabricante, en este caso Microsoft, nos puede exigir una auditoría y que puede hacerla de manera anual, expresamente lo dice así, y la puede hacer incluso hasta un año siguiente de la expiración del contrato. Luego de la auditoría, el cliente acepta entregar la declaración firmada por el representante autorizado de todo lo que encuentre dentro de la plataforma tecnológica del cliente. Y, como pueden ver aquí en los incisos, que se tienen suficientes licencias para permitir el uso, nuevamente, el uso revelado por la auditoría. No habla de instalación, y aquí están los términos legales. Y por otro lado, que han pedido suficientes licencias para permitir el uso, nuevamente reitero la palabra uso, revelado por la auditoría. Y una parte muy importante, por el hecho de requerir la auditoría, no renunciamos a nuestros derechos a hacer valer este contrato o de proteger nuestra propiedad intelectual por otros medios permitidos por la ley. Eso específicamente habla de la ley local, que como lo mencionaba hace un momento, pues cada regulación en el país es de manera distinta, pero tienen unos particulares similares en toda Latinoamérica y les diría en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo tienen una regulación muy parecida, al menos en América y en Europa y en Asia tenemos una regulación muy parecida. Entonces, pensando en lo que nosotros nos estamos comprometiendo con el fabricante y que estamos firmando de manera electrónica, al dar a aceptar cuando instalamos el producto, más los contratos de licenciamiento, nosotros estamos aceptando estas condiciones y estas verificaciones de cumplimiento. Dicho esto, toma mucha importancia el mantener el control específico de lo que nosotros estamos utilizando. Hago una pausa aquí, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta en específico, sino para continuar. Listo, parece que no. Continuando un poco con el tema, les mencionaba que la mejor manera de evitar estos riesgos, que de hecho tanto la regulación como los contratos de licenciamiento del fabricante estipulan, es haciéndolo a través de mejores prácticas. Hay una mejor práctica, que es un estándar ISO, un estándar internacional, que habla específicamente de la administración de activos de software. No habla de auditorías, no habla de licencias per se, sino habla de todos los procesos que hay que seguir para tener una correcta administración de activos de software. Incluso hay empresas que buscan certificarse en el ISO 19770. Sin embargo, para motivos prácticos de una empresa común y corriente, podemos adoptar estas prácticas sin estar buscando una certificación. Simplemente estas mejores prácticas nos dan una guía para que podamos alinearnos a los controles adecuados y evitar el riesgo financiero legal que les mencionaba hace un momento. Les platicaba del estándar internacional, el ISO 19770 aborda el ciclo completo de las aplicaciones hechas desde su adquisición hasta el retiro del software. Precisa 6 áreas clave de mejores prácticas diseñadas para ayudar a las organizaciones a bajar costos, reducir riesgos, como les decía, de auditorías, y aumentar la eficacia y eficiencia operacional en esta gestión de software. Hay 3 partes importantes, como les mencionaba, hay una de procesos, que es el ISO 19770-1, que habla de los procesos per se que he estado platicando. La gestión, automatización del software, la parte de compras, la parte de deployment, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista proceso. Cada empresa hace su deployment de manera diferente, pero si se hace un proceso general, independientemente de qué tan automatizado o no automatizado esté ese deployment, también se llega a una mejor práctica. La parte también de cómo retiro el software o cómo lo mantengo como activo o pasivo de la organización, cómo lo doy de baja, incluyendo en los contratos de licenciamiento por volumen. Un activo, aunque sea de muchos años, que sea comprado hace 10, 15, 20 años, un activo. Por consiguiente,
todo activo tiene también una aportación fiscal que nosotros también debemos respetar. Esto, como pueden ver, ya no cae en el tema de bits y bytes, en el tema técnico, sino más bien en un tema de control y gestión, que está en la línea media entre las personas que somos de TI y las personas que somos de finanzas. Entonces, en ese sentido, normalmente no hay alguien que se encargue de manera directa de esta administración de activos porque está en medio. No, normalmente no es responsabilidad de una u otra persona y es ahí donde entra el proceso. ¿Quién debe ser el dueño de la parte de control? ¿Quién debe ser el dueño de los centros de costos en cuanto al gasto de software? ¿Quién debe ser el dueño de la parte financiera específica del gasto? Finanzas típicamente lo es. Sin embargo, hay controles o estándares que indican que el gasto de TI debe residir específicamente en TI, pero apalancado con un control de los diferentes centros de costos. Un área administrativa no gasta lo mismo en software que a lo mejor en la propia área de TI. TI podemos ser 3 o 4 personas y finanzas o administración pueden ser el resto de la empresa. Entonces, el gasto tal cual de esas áreas es mucho mayor en TI que la propia área de TI. Ese tipo de controles son los que nos ayudan los procesos del ISO 19770. Hay dos incisos más de este ISO, en la parte 2 que provee el estándar de cómo nombro al software. Esto va específicamente dado para la parte de cuando empiezo a armar una CMDB, cómo identifico los activos. Office 2016, si yo lo saco con una herramienta de inventario, puede ser Office 2016, versión 3.472, o puede llamarse Office 14, o puede llamarse Office Small Business, etcétera, etcétera, etcétera. A final de cuentas, lo que nos provee este estándar de ISO es dar un estándar de acuerdo a las etiquetas con las que identificamos ese software. Y la parte 3 del ISO provee el estándar de etiquetas de licenciamiento como tal. En el licenciamiento por volumen podemos tener un ULA o un MPCA o N cantidad de diferentes esquemas de licenciamiento de tantas marcas como tenga el cliente. Entonces esto puede ser brutal la cantidad de información que nosotros tenemos que controlar. Este estándar de ISO, la parte 3, provee estándar a las etiquetas de licenciamiento, de tal manera que tengamos un estándar de acuerdo a una mejor práctica. ¿Eso para qué me ayuda o para qué me sirve? Estos procesos o estas etiquetas me ayudan cuando yo quiero dar un paso más adelante del control de toda la infraestructura de TI, pero desde el punto de vista proceso. Como mencionaba hace un momento, existe la CMDB, que básicamente es mi diccionario general, en términos simples es mi diccionario general de definiciones de software, procesos de TI, infraestructura, etcétera, pero muchas veces ese macrodiccionario de procesos, definiciones, etcétera, toca llenarlo a mano. Lo que normalmente se hace con este estándar es dar una uniformidad o una normalización de los datos de todos los activos de software que estén dentro de la compañía y a partir de ahí crear una CMDB robusta. Dejo otra estadística, entre el 85 y el 89% de las empresas que quieren aventurarse en una CMDB fracasan no en la creación de la CMDB, sino en la población de la misma. Y esto por eso que es tan importante seguir el estándar y es ahí donde Snow Software entra a resolver ciertos temas, voy a platicarlo en un momento, porque nosotros ayudamos a la normalización de estos datos. Siguiendo un poquito con el tema de los procesos, sin afán de tocar cada uno, dentro de la administración de activos y las mejores prácticas, podemos habilitar un gobierno corporativo a través de políticas, procesos y procedimientos, roles y responsabilidades dentro de la gestión del activo de software, quién es dueño de qué, cómo lo administra, cómo lo ocupa, cuánto lo utiliza. Debe haber una planeación no solamente en la utilización, sino también en las compras de el software o en la sustitución de versiones, etcétera. Un solo punto, y aquí sí quiero hacer un poquito de énfasis,
Uno solo de los puntos es la administración de inventarios. Cuando normalmente llego con un cliente y platico de gestión de activos, normalmente la respuesta es, claro, ya controlo yo mis inventarios, pero el inventario solamente es un punto o un proceso o un subproceso de toda la administración de activos dentro de todas las mejores prácticas de la gestión de administración de activos de software. El inventario solamente es una pequeña parte. Si tú estás muy bien en el inventario, excelente, ya llevas una parte realizada y completada. Sin embargo, hay que controlar una serie de procesos adicionales para llegar a un cumplimiento adecuado, que es justamente lo que estoy mostrando. Además de lo que he mencionado, tiene que haber una correcta identificación de los activos de software. Ahora que enfrentamos escenarios de cloud, se vuelve un poco más complicado la identificación de los activos, porque finalmente esos activos de software no viven en mi infraestructura. Ahí también podemos ayudarlos a identificar esos activos y controlarlos. Tenemos que llevar inventarios históricos, dependiendo la regulación. Voy a hablar de la más famosa, que es la ley de Sarbanes-Oxley, que es de Estados Unidos. Lo que dice la ley de Sarbanes-Oxley es que la información debe perdurar al menos durante 5 años y en el caso de instituciones bancarias tiene que perdurar durante 10 años, incluyendo la parte del control de activos de software, porque habla de temas de legalidad, como lo mencioné al principio de la charla. Esto, a final de cuentas, se desarrolla en el cumplimiento del licenciamiento y también en la relación de compra que nosotros hacemos. Algo que siempre menciono a los clientes es que lo último que tenemos que hacer es comprar más software. Lo primero que hay que hacer es llevar estos controles, ver si efectivamente tengo licencias adecuadas en la cantidad correcta y de acuerdo al uso que yo le esté utilizando. Y si todo eso se cumple y aún así necesito mayor cantidad de licenciamiento, entonces vamos a comprar. Pero si no es el caso, definitivamente no deberíamos estar comprando más software porque en realidad no necesitamos. Y muchas veces veo que por la presión de los diferentes fabricantes, el cliente termina comprando. Analizando un par de puntos simplemente de lo que acabo de mencionar, dentro del gobierno de TI, este es como un ejemplo del proceso de estos subprocesos que les mencionaba, es dentro del gobierno de TI, ¿cómo puedo involucrar a mis superiores? ¿Qué necesito para tener un conocimiento óptimo de mi situación actual? Es decir, ¿cómo sé dónde estoy? ¿Se puede trabajar en equipo? ¿Puedo involucrar a alguien más? Normalmente, desde estas preguntas básicas, nuestros clientes o lo resuelven ellos o van con un tercero, pero no tienen mucho norte de hacia dónde dirigirse, y es exactamente donde nosotros entramos de acuerdo a nuestro conocimiento, la integración de nuestra plataforma y el trabajo en conjunto con el cliente. Otro ejemplo de lo que nosotros podemos ver es la parte de la administración de activos. Este es otro gran subproceso de las mejores prácticas. Y es como la siguiente parte del ciclo de la administración de activos. Administración del cambio. ¿Qué pasa cuando compro una nueva tecnología? ¿Qué pasa cuando empiezo a virtualizar? Hace unos años eso era lo que estaba en boga. ¿Qué pasa cuando empiezo a llevar mi plataforma de ofimática a la nube? O mi CRM, perdón, a la nube. En este caso, la administración solamente va desde un punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista usuario. ¿Cómo adquiero activos? Cada quien adquiere los activos como prefiera. Cada área de negocio adquiere su propio software. Tenemos un contrato corporativo. Otra estadística, al menos el 25% hoy de las organizaciones compra de acuerdo a cómo lo demanda el negocio. Para 2020, el 80 u 85% de las organizaciones van a comprar software de acuerdo a cómo lo dicta el negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no soy TI, yo soy de finanzas o soy de marketing y yo vi un software que resuelve mi necesidad
y lo puedo comprar directamente en la página del fabricante. Entonces, el negocio está dictando cómo comprar ese software. Eso no quiere decir que haya un buen control. Eso quiere decir que es más fácil adquirirlo de acuerdo a mis necesidades de negocio. Pero el problema viene para nosotros como gente de TI, porque administrar esas compras de acuerdo a cómo lo va dictando el negocio, y a veces me avisan, a veces no, trae un reto importante para la gestión en cuanto a la adquisición de esos activos, porque tengo que estar enterado de cómo los adquieren. Y es ahí donde entra un proceso específico que nos ayuda a librar este reto en cuanto al control de activos, en cuanto al control en la adquisición de activos. ¿Qué pasa si desarrollo? Lo mismo, lo gestiono en la nube, el desarrollo es de in-house, lo publico, todo eso tiene que ver con el proceso. La implementación de nuevos activos, parte de la misma tendencia. Si yo juego dentro de una plataforma on-premise que está dentro de mis instalaciones, es más fácil controlarlo. Pero el área financiera dijo que toda la nómina se iba a ir a la nube. Bueno, ¿cómo yo controlo eso? ¿Cómo puedo ver que lo que están contratando, que finalmente como finanzas ellos van a pagar lo que les parezca adecuado, pero yo como tecnología, ¿cómo alcanzo a controlar esos escenarios que no son típicos, que realmente van más allá de mi control? Y sobre eso también, ¿cómo controlo el software en producción en estos escenarios? La administración de incidentes, las contingencias, parte de lo que mencionaba hace un momento, del resguardo de información y por cuánto tiempo, eso técnica y financieramente que implica, y el punto importante también, que es cuando a mí me toca cambiar el software y retirarlo por uno nuevo, o retirarlo porque ya no lo utilizaremos más, ¿cuál es el proceso que debo seguir como compañía para que yo pueda hacer ese retiro de activos fiscalmente, técnicamente y financieramente hablando? Eso también es parte del proceso. Todo esto nos lleva, como les mencionaba hace un momento, a un tema de proceso, procesos, políticas y procedimientos, subprocesos que hablan de cómo organizo las mejores prácticas para implementar un control o una serie de controles como los que acabo de mencionar. Si ustedes lo notan, no he mencionado en ningún momento el tema de licencias. Licencias es solamente una consecuencia de una necesidad de software que yo tengo. Nosotros en este caso lo estamos viendo desde un punto de vista más arriba, que es cómo establezco procedimientos, políticas y procesos que ayudan a mi organización a controlar esas necesidades de software que yo tengo. Porque este es un punto importante también a mencionar. Si yo controlo los procesos, no importa si mi software es comercial o es un software que yo descargué, freeware, prueba, etcétera. Si el proceso y el control lo tengo de manera adecuada, yo voy a controlar tanto software comercial como software no comercial. Todo aquel software que se descarga, que se toma de prueba, que es incluso gratuito. Todo eso lo podemos controlar. Y la clave es que la organización tenga políticas y procesos robustos para mantener la efectividad en la operación, que es parte de lo que yo mencionaba. Otro punto en donde quería profundizar es la parte de los inventarios históricos. Típicamente, y toco este punto de los inventarios porque es donde más madura está la industria de todos nuestros clientes, tienen muy buenos inventarios. Hay un trabajo hecho ya de años en muchas ocasiones de los inventarios, pero el inventario es tan fresco muchas veces como me lo requiera en mi empresa, y cada empresa es diferente. Es decir, yo saco un inventario cada año y con eso estoy perfecto. O saco un inventario cada 3 meses y con eso estoy perfecto. Y lo que yo les diría es, ¿dónde están los inventarios históricos que, de acuerdo a mejores prácticas, se tienen que tener? ¿Con qué periodicidad se sacan los inventarios? De esos inventarios que saco de manera periódica, tengo al menos 3 años de historia o al menos 2 años de historia. ¿Qué pasó con la infraestructura a nivel números, a nivel todo ese respaldo de información desde el punto de vista inventario?
de mi parque computacional. Normalmente las empresas no tienen este tipo de información porque realmente es algo que no está dentro de su radar, es algo que la mejor práctica lleva a los clientes a hacer, pero normalmente es algo que no se tiene por temas de storage, por temas de cantidad de trabajo, por temas de una práctica que a lo mejor el propio cliente nunca había visto. Es ahí donde también nosotros les podemos ayudar. ¿Cuál es la consecuencia de estos controles? Insisto, el afán no es ver a detalle cada proceso, sino mencionar algunos de ellos. Todo esto se relaciona con el cumplimiento. Pueden haber distintos escenarios, por ejemplo, que la adquisición de lo que compro refleja realmente lo que he utilizado. Y vuelvo a la misma palabra, uso, utilización, legalmente es lo que el fabricante está tipificando. No está tipificando instalación, está tipificando uso de software. En ese caso, de acuerdo al cumplimiento, si mi adquisición refleja lo que realmente he utilizado, entonces yo tengo los datos correctos para demostrar esa utilización. Otro, está manejando correctamente la información de compras, es decir, yo compro y centralizo las compras, cada quien compra como quiere, pero me centraliza o me avisa de que efectivamente ese gasto se utilizó. Muchas veces en los bancos hay un proyecto y compran más, hay otro proyecto y compran más, pero no siempre es la misma área, y eso hace gastar muchas veces hasta 3 o 4 veces cantidades de millones de dólares a las organizaciones. Otro es, por medio de auditorías internas yo puedo controlar o determinar si todas mis compras han sido bien utilizadas. No es necesario esperar el riesgo de que un fabricante me haga una auditoría, porque yo puedo establecer un proceso de auditoría interna cada 6 meses, cada año, cada 3 meses o de manera constante para que pueda yo evitar los riesgos en esas auditorías que pueden venir del exterior. Y del otro lado es, con el cumplimiento al 100% del licenciamiento, yo puedo determinar que mi empresa puede ser objetivo de una certificación. Para certificaciones ISO 27000, 20000 o la 19770, que habla de administración de activos de software, uno de los muchos puntos que se ven es la parte del cumplimiento legal en adquisiciones, y eso también aplica para el software. Entonces, básicamente es esa parte. Ahora voy a platicar de un poco de gestión de TI. Y dentro de la gestión de TI, esto es, digamos, la parte final para que nos alcance el tiempo para preguntas. Dentro de la gestión de TI, nuestra plataforma Snow Software es una plataforma de gestión de activos de software que ve todas las plataformas que existen en el mercado. Y ahora quedará más claro. Dentro de nuestra consola única de administración de activos de software podemos ver lo mismo, todas las plataformas de nube, en la parte de Office 365, Salesforce, algunas plataformas de nube adicionales, incluso Amazon Web Services o Azure de Microsoft, también lo podemos ver de manera transparente y controlar lo que está ocurriendo dentro de estos escenarios para también tener la administración de activos de software de esos esquemas de nube. Virtualización, podemos ver indistintamente Microsoft, VMware, Linux, Citrix, sin ningún problema. A final de cuentas, la idea es que nuestros clientes puedan ver de manera transparente todos estos esquemas de virtualización, independientemente de cuál sea la plataforma que utilicen. En el data center, podemos ver indistintamente Linux, Unix, Oracle, IBM, Microsoft o SAP. Evidentemente hay muchos más sistemas que podemos ver, pero digamos que los principales que existen los podemos ver sin ningún problema. Dentro del usuario final, computación de usuario final, podemos ver Microsoft, Apple, Linux, en este caso Ubuntu, pero podemos ver múltiples distribuciones de Linux. Y si se virtualizan escritorios, con Citrix o con VMware, incluso con plataformas Linux, los podemos ver de manera transparente. Nosotros podemos mapear todo lo que vive en esa infraestructura y a partir de ahí podemos controlar los activos de software que viven dentro de estas distintas plataformas. Y por último, y esta es una de nuestras ventajas competitivas,
que es, podemos ver en la capa móvil sin ningún problema, lo mismo Microsoft Windows Phone, iOS o Android sin ningún problema, mapear no solamente los activos que viven en estos dispositivos móviles, sino también incluso controlar temas adicionales en la parte móvil, donde podemos controlar anchos de banda, planes de telefonía, geolocalización, etcétera. Particularmente en la capa móvil podemos llegar hasta ese punto. En el resto de las plataformas podemos mapear perfectamente los activos de software y a partir de ahí podemos hacer una correcta gestión de activos de software. Para darles una idea del poder de nuestra plataforma, en nuestra base de conocimiento, en nuestra base de datos, podemos ver 450,000 diferentes aplicaciones dentro de ese software, donde, por ejemplo, Adobe Reader es uno, Office, son dos. Podemos ver 450,000 diferentes productos de software. WinZip, iTunes, emuladores de juego, etcétera. El software de descarga. La idea completa de nuestra filosofía es que nuestros clientes puedan detectar absolutamente todo el software que tenemos instalado dentro de la infraestructura. Y hablaba yo de distintos fabricantes, mencioné algunos ejemplos, pero los fabricantes hasta junio de 2017 podemos ver 80,000 diferentes marcas de software, donde Oracle es una marca, Microsoft 2, SAP es 3, ahí llevo apenas 3 fabricantes. Nosotros podemos ver 80,000 diferentes fabricantes y esta base de conocimiento sigue creciendo cada día. De hecho, cada 10 días hacemos un refresh de las definiciones de software, de tal manera que nuestros clientes siempre tengan la última versión de los diferentes software, de los diferentes fabricantes y de los diferentes esquemas de licenciamiento. A manera de SKU, dentro de cada uno de los diferentes fabricantes, hay fabricantes que solamente tienen un producto y un SKU, y hay fabricantes que tienen 5, 6, 20,000, en algunos casos, diferentes SKUs. Nosotros tenemos alimentada la base de conocimiento con todos los SKUs del fabricante. Dentro de esa base de conocimiento, nuestra plataforma Snow Software tiene la capacidad de ver no solamente el producto y el fabricante, sino también el esquema del licenciamiento a través del cual se ha adquirido y hacer un match en automático de lo que por un lado estoy detectando a nivel software y del otro lado hacer un cruce en automático de acuerdo a las compras de licenciamiento que yo he hecho como cliente. Entonces, a partir de eso, me puede dar un statement completo de cómo estoy en cuanto a cumplimiento. Y reitero lo que dije al principio de la charla, el hecho de que a mí me falten licencias de acuerdo a este statement de licenciamiento no quiere decir por ningún motivo que yo tenga que comprar de inmediato, sino al contrario, tengo que dar doble clic en ese statement de licenciamiento y a partir de ahí, ahora sí, entonces verificar si ese software realmente lo uso. Si no lo uso, nuestra plataforma permite ver la cantidad de minutos, horas, minutos y segundos de un software que estoy utilizando en una máquina en particular. A ese nivel de detalle puedo mostrarlo. Y si ese usuario tiene instalado, se me ocurre, Access u Office Professional y nunca lo ha abierto porque él se conecta a Google Apps o alguna otra aplicación, entonces, de entrada yo le diría al cliente que no hay una necesidad de negocio para tener ese software instalado, por un lado. Y por el otro, yo puedo utilizar ese software que ya compré, que es un activo, para subsanar la necesidad de algún otro usuario que me esté demandando ese producto. La idea es no gastar más, sino utilizar de manera adecuada lo que ya compré. Reitero también lo que dije al principio de la charla. Si después de toda esa gestión y ver que efectivamente tengo licenciamiento que no he adquirido y que sí necesito, entonces sí, procedamos a comprar nuevo software porque ahí sí hay una necesidad de negocio y el software, pues, como debe ser, debo pagar, pero no antes de esta gestión en donde empato
el uso versus lo que compré. Ahí se cierra, digamos, el ciclo y a partir de ahí tomo decisiones. Snow Software, como les mencionaba hace un momento, está certificado por muchos de los logos que vemos de aquí. Quiero enfatizar que estamos certificados en ISO 19770 de acuerdo a las mejores prácticas, que estamos certificados con las grandes consultoras del mundo y quise dejar aquí un par de los fabricantes más importantes, Microsoft y Oracle, que es lo que normalmente yo veo en auditorías, desde el punto de vista fabricantes que van directamente a los clientes, aunque sabemos que no son los únicos, son de los fabricantes más activos en cuanto a auditorías. Nosotros somos, como plataforma, estamos certificados como herramientas que aceptan los fabricantes como herramientas de SAM para proveer los datos duros de si efectivamente estoy utilizando el software o no. Quiero aclarar un punto importante. Yo no trabajo ni para Oracle, ni para Microsoft, ni para ningún otro fabricante. Yo soy fabricante de software como Snow y yo lo que hago es ayudar a los clientes a determinar cuál es su situación, pero por ningún motivo yo comparto la información de ese descubrimiento del cliente con algún fabricante, porque nosotros somos un fabricante independiente que no se debe a ningún otro fabricante. Eso es importante aclararlo, pero lo que sí somos es que estamos certificados en las mejores prácticas de estos fabricantes. Entonces, muchas veces nos ha tocado, como Snow, ayudar al cliente a tener argumentos para defender la auditoría, incluso conociendo mejor las reglas de licenciamiento del fabricante y mejor que los propios vendedores de esos fabricantes. Por mi parte sería todo en cuanto a la charla. Normalmente los siguientes pasos, y quiero adelantarlo, es podemos hacer una demostración puntual de nuestra plataforma en función de lo que cada uno de nuestros clientes nos solicite, en conjunto con Server, en conjunto con Grupo Scanda, y a partir de ahí ver los detalles de nuestra plataforma. El motivo de la charla de hoy no es hacer una demostración de la plataforma, pero sí mostrar los riesgos en cuanto a la falta de control de administración de activos. Dejo mi correo por cualquier duda específica en cuanto a regulación, licenciamiento, propiedad intelectual, etcétera. Y dejo también el correo de mi compañero José Arreaga, con base en México, por si tienen alguna duda en específico. Y abro el micrófono para nuestros representantes en Colombia, tanto de Snow como de Grupo Scanda. Nelson, Vladimir, adelante. Bueno, buenas tardes. Me presento, yo soy Vladimir Oviedo, soy el Country Manager para Snow en Colombia. ¿Me escuchan ahí? Bueno, Sí, sí te escuchamos, Vladimir. ok, perfecto. Bueno, pues bueno, muchas gracias a todos por su asistencia a estos escenarios en los que básicamente el objetivo es compartir, eh, digamos que cómo es la perspectiva en lo que se tiene en términos de todo lo que tiene que ver con software asset management, cuál es el impacto que estamos teniendo principalmente en temas de administración y reducción de costos y cómo podemos apoyarlos de la mano de Scanda y pues bueno, todo el equipo profesional que tenemos para apoyarlos y pues bueno, aquí estamos para resolver cualquier inquietud que tengan. Nelson, adelante. Perdón, ¿me escuchan?
Sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos bien. Ok. Gracias, Sergio, Vladimir. A los participantes también, gracias por asistir. Lo que les queríamos comentar es que ya llevamos como Scanda más de un año en el país y pues estamos pues muy enfocados en ofrecer este tipo de soluciones. Entonces pues quedamos atentos de cualquier requerimiento, los estaremos contactando posteriormente a cada uno para, digamos, que indagar un poco más el requerimiento y la necesidad. Eso es todo y pues muchas gracias. Gracias, Nelson. Yo reitero el apoyo que podemos ofrecerles. La idea particularmente es que a partir de aquí ustedes tengan un escenario adicional de información. De verdad, cualquier información que necesiten con Vladimir o con Nelson directamente o con un servidor, eso por un lado. Y por el otro, si ustedes requieren que hagamos una demostración de la plataforma, Vladimir está de manera local en Colombia, él perfectamente puede no solamente hablarles de nuestra plataforma de Snow, sino también hablarles de temas de licenciamiento, regulación, etcétera, y a partir de ahí generar escenarios en donde podamos trabajar en conjunto.